Qué bueno que es estar en casa de nuevo, ¿no? Volver de las vacaciones es como volver al planeta Tierra muchas veces, ¿no? Pero gracias a Dios por poder estar en casa de vuelta. Bendecimos el nombre del Señor. Quisiera en esta mañana, el tiempito que tengo por delante, posiblemente algunas cosas las terminemos de completar esta noche, pero el título de la prédica se llama Sentido Común. Hace un tiempo que vengo escribiendo algunos temas sobre esto. Antes de irnos de vacaciones, pude hablar, estuvimos en nuestra iglesia en Canning y pude hablar un poco de esta cuestión. Pero el sentido común es uno de los temas más fuertes y más importantes y más poderosos en la vida de cualquier ser humano, y más cuando estamos hablando de la vida de un hijo o de una hija de Dios. Uno de los temas que el diablo nos ha robado es el sentido común. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 y versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, sentido común. Si sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, estamos pecando, estoy pecando, estás pecando. Así que tengo 4 puntitos para poder desarrollar. El primero de ellos es precisamente el sentido común. Desde el jardín del Edén hasta aquí, lo que hemos perdido es precisamente o donde la mente humana ha quedado trastornada, trastocada. La propuesta del diablo, la propuesta de la serpiente en el jardín del Edén, en ese mundo espiritual que Dios había creado, donde le había dado forma a Adán y Eva, donde la creación ya formaba parte de la gracia y la bendición y la dulzura de Dios. Lo cierto es que desde que el hombre pecó, desde que Adán y Eva pecaron, desde que decidieron tomar la decisión de contaminar su mente, contaminar su cerebro, dice la palabra de Dios, hasta el día de hoy, nuestra mente ha quedado reprobada, desaprobada. Por eso todos, dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios, allí en Romanos, todos nacemos bajo pecado. Todos, absolutamente todos, porque nuestra condición humana ha quedado sujeta a la pérdida de nuestra libertad mental. Uno de los desafíos más grandes que todos nosotros tenemos como hijos de Dios es precisamente trabajar en nuestra libertad mental. A partir de ese día, el entendimiento de los descendientes de la primera pareja, que somos nosotros, en este mundo se entenebreció. El apóstol Pablo es muy claro cuando describe cómo quedó nuestra mente, cómo quedó nuestro cerebro, cómo quedaron nuestros pensamientos cuando el hombre cambió la verdad de Dios por una verdad suplente. Una verdad suplente es una mentira, y esa mentira es la propuesta del diablo desde el jardín del Edén hasta hoy. Es como que el reino de las tinieblas nos ha absorbido el sistema mental, donde toda nuestra vida está manejada y conducida por nuestros pensamientos. Más adelante vamos a poder charlar algo de esto, pero de la manera que pensemos es de la manera que vamos a enfrentar y a vivir la vida. De la manera que yo piense de mí es de la manera que voy a construir mi presente y mi futuro, y de la manera que yo piense de mí es de la manera que voy a tratar con los temas de mi pasado para resolverlos. Hoy quiero hablar puntualmente de esto, ¿no? De la importancia de poder recuperar nuestra libertad mental. Son muy pocos los milagros que vemos de mentes liberadas. Podemos llegar a ver milagros de sanidades, de milagros económicos, pero son muy pocos los milagros que podemos llegar a ver de libertad mental. Alguien que venga y diga, Dios me liberó mentalmente, es muy poco conocido eso. No lo solemos ver públicamente. Sí, otros milagros como iglesia estamos tan bendecidos con Dios. Hemos visto milagros de sanidad, milagros económicos, milagros de todo tipo y de toda esencia, pero qué difícil que es ver un milagro de libertad mental. Nuestra mente, como te decía, quedó armada al estilo del enemigo. Por eso una de las peleas más grandes que todos nosotros tenemos es enfrentarnos con nosotros mismos. El apóstol Pablo, como te decía, lo aclara muy bien. Romanos 1:28 lo expresa de manera contundente. Dice Pablo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada.
para hacer cosas que nos convienen. Hoy nos toca compartir un tiempo en nuestra nación y en el mundo de una pérdida total del sentido común. Esto de saber hacer el bien y no hacerlo es la pérdida consciente del sentido común. ¿Qué te quiero decir con esto de pérdida consciente? Que conscientemente yo estoy sabiendo que lo que estoy haciendo está mal y no lo cambio. Esa es una de las crisis más grandes, una de las batallas más grandes que todos nosotros tenemos que enfrentar. Pablo dice que esta negociación del reino de las tinieblas con Adán y Eva en el jardín del Edén fue una negociación tan perversa que les hizo perder la capacidad de pensar bien y de hacer el bien. La frase "una mente reprobada", que es la que anuncia el apóstol Pablo allí en Romanos 1:28, tiene 4 significados que quería compartirlos con vos en esta mañana. Por ejemplo, ¿qué es una mente reprobada? Son muchas maneras que la palabra de Dios dice o describe una mente reprobada, o sea, una mente desaprobada por Dios, una manera de pensar desaprobada por Dios. Dice la palabra de Dios que Dios ve esa desaprobación o esa reprobación como tontos razonamientos. Lo otro que puedes encontrar en la palabra de Dios es depravación mental. Otro significado de esta palabra que el apóstol Pablo dice es perversos pensamientos. Y otra de ellas es una mente inútil que los lleva a hacer todo lo malo, sabiendo hacer lo bueno. Jesús dijo: el que me sigue no anda en tinieblas, sentido común. ¿Qué tendríamos que enseñar de eso esta mañana? Casi te preguntaría, ¿qué no entendés de lo que Jesús dice? ¿Quién es el que no anda en tinieblas? El que te sigue. ¿Y al que te sigue qué le pasa? Anda en la luz, no anda en tinieblas. Cuando nos enfrentamos a la descripción de la pérdida del sentido común, hay muchas cosas que sabiendo no ejercitamos. Por eso, qué importante es poder entregar nuestros pensamientos, poder entregar nuestra estructura mental al Señor. Quiero hablar con vos de eso un ratito más adelante, pero la mente o lo que es el entendimiento de reprobado, Pablo también lo continúa diciendo muy fuerte en Efesios, no lo busques, te lo leo yo, 4:18, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una mente cerrada, una mente entenebrecida es una mente de alguien que tiene duro el corazón. Buen día, estamos acá. Punto y aparte. No estoy enojado, soy vehemente. Pero esta es la verdad de la historia. No hay mucho que cuestionar, ni tampoco mucho que preguntar. La palabra de Dios es clara. Por supuesto que los difíciles somos nosotros, pero el ser humano tiene su mente reprobada en cuanto a todo lo bueno y también la tiene entenebrecida, es decir, en completa oscuridad en todo lo que se refiere a Dios. Nacemos con una anulación total. El día de tu parto, de mi parto, ese día nacimos con anulados, nuestra mente anulado a todo lo que sea de Dios. Por eso cuando nos encontramos con la obra de Jesús en la cruz, nos abrimos nuestra alma, abrimos nuestra mente a la nueva gracia y al poder del Espíritu Santo de un Jesús resucitado que se mete en nuestra vida por nuestra propia decisión. O sea, el que toma la decisión de abrir o cerrar la mente soy yo. Es que nadie puede venir con un mazo y abrir de la cabeza. Es imposible. Más de una vez queremos eso. Más de una vez me pasa en el consultorio pastoral: pastor, dígame todo lo que tenga que decirme, así cambio. No, pero no se trata de que te tenga que retar. Hay gente que se divierte o la pasa muy bien cuando uno la reta. Dice: no, porque lo que vos tenés que hacer. Y no pasa por ahí el tema.
El tema pasa por entender el amor de Dios y por entender la fragancia del poder del Espíritu Santo, que lo cambia todo para la gloria del Señor y para nuestra bendición. El Señor Jesús en su obra redentora hizo todo lo contrario a lo que el diablo le propuso a Adán y a Eva. El diablo le propone a Adán y a Eva en el jardín del Edén: sean como Dios. Sean como Dios. No necesitan de esta vida. Sean como Dios. La palabra de Dios cuenta que Jesús hizo todo lo contrario. Filipenses 2, 5, 7. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo al cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Por qué Jesús conquistó, conmovió o agradó el corazón de Dios? No tan solo porque era su hijo, sino porque hizo todo lo contrario que el diablo le había propuesto en el jardín del Edén y a Adán y a Eva. El diablo le dijo a Adán y a Eva: sean como Dios. Y Jesús nos dice: humíllense y verán a Dios. Humíllate, entrega tu mente, entrega tus pensamientos, libérate mentalmente, salí de tu cautividad mental, disfruta la libertad que tengo para vos y verás a Dios. Todo lo contrario, el desafío del Espíritu Santo, el desafío del llamado de Dios a nuestras vidas es precisamente eso: entender los tiempos en los que estamos viviendo. Jesús, contándole a los muchachos su venida allí en Mateo 24, no es para leerlo, simplemente para contarlo, Jesús les tiene que explicar a los discípulos y a la gente de su tiempo lo que era la pérdida del sentido común. Jesús les habla de los días de Noé. Dice: miren, ¿saben lo que es la pérdida del sentido común? La gente está viviendo hoy en día como en los días de Noé. Noé está en el arca y todos ellos están disfrutando, viviendo, haciendo fiesta, pecando, corrompiéndose. O sea, Jesús, para explicar la venida, tiene que explicar que el principal eje que a nosotros nos ayuda a recuperar nuestra naturaleza perdida es la recuperación del sentido común, la recuperación de nuestra libertad mental. Vivimos con esclavitudes mentales. Vivimos muchas veces presos de nuestros propios pensamientos. Y esta mañana, en el nombre de Jesús y en todo este domingo, yo tengo de parte del Señor un llamado concreto. Hoy vamos a buscar una libertad mental, porque muchas de tus crisis o de tus historias están o forman parte de límites y de fracturas que tus propios pensamientos te llevan a vivir. Como en los días de Noé. La gente no se daba cuenta. Todos vivían la suya, sabiendo que había que tomar decisiones que honraban a Dios y que lo salvaban. Dice: como en los días de Noé. Vino el diluvio y se los comió el agua. Hoy nosotros enfrentamos todas las crisis sociales que vivimos en Argentina y en el mundo. Somos todos nosotros participantes en primera fila, protagonistas de un cambio generacional con una pérdida total del sentido común, en donde la iglesia y la fe de la iglesia en el Señor Jesús, la presencia manifiesta del Espíritu Santo en cada uno de aquellos que somos hijos e hijas de Dios, es la que transforma el mundo. Pero necesitamos sanar nuestra mente. Necesitamos dejar de ser cautivos mentales. Necesitamos liberar nuestra mente. La generación de Noé, como te contaba, tuvo un problema muchísimo más grave. Tenemos que capturar en el nombre de Jesús la capacidad de romper con los pecados de la mente. Y ese es el segundo tema que quiero hablar con vos en esta mañana. Los pecados de la mente. A veces creemos que nuestra vida están relacionados a los pecados que podemos cometer y que nosotros los vemos, que los cometemos, o los que otros cometen en nosotros, o los que nosotros tomamos decisiones y pecamos y nos dimos cuenta, pecamos, hicimos cosas contrarias prácticamente y visiblemente a la voluntad de Dios, pero nunca valoramos la capacidad poderosa que los pecados de la mente tienen
Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu con corta, el espíritu humano, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Miren, yo siempre digo que el peor día de mi vida fue cuando me conocí a mí mismo, porque me enfrenté conmigo. Porque verdaderamente lo peor que te puede pasar en la vida, pero al mismo tiempo lo mejor, es conocerte a vos mismo, conocerte a vos misma. ¿Por qué? Porque el día que yo me conocí a mí mismo, conocí a mi enemigo. El día que yo me conocí a mí mismo, conocí a mi enemigo. Suelo predicar habitualmente de que nuestro carácter y nuestros pensamientos son nuestros peores enemigos. Cuando uno logra conocerse a sí mismo, uno conoce los límites de uno, ¿no? Qué feo que otro te ponga límites, ¿no? O cuando uno viene y te pone, no, bueno, yo a vos no te veo para esto. Y vos decís, ¿vos quién sos para decir? No se lo decís, pero lo pensás. Claro. Porque cuando nosotros entramos en el razonamiento de nosotros mismos, nos encontramos con nuestros propios límites, con nuestras propias aperturas y con nuestras propias cerraduras. Por eso yo te diría otra vez, conocernos a nosotros mismos es conocer a tu propio enemigo. Siempre la peor de las batallas espirituales que nosotros tenemos que librar no es la del exterior, es la del interior, es la de nuestra mente, la de nuestros pensamientos, es la de nuestra estructura mental. Es entender por sobre todas las cosas que la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios no tan solo están para salvarnos el cuerpo y el alma, sino también para transformar nuestra manera de pensar. Porque es cierto, si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Todo lo que pienses de vos misma o de vos mismo es la vida que vas a construir. Más de una vez todos los fracasos y todas las frustraciones de nuestra vida vienen por pensamientos que hemos construido, porque a lo mejor nos habrá ido mal, nos habremos criado mal, o hemos tenido problemas y diferentes situaciones que vamos a describir un poco más ahora, pero necesitamos entender que lo que vas a afrontar en la vida, lo que vas a afrontar en tu vida es lo que vos mismo construís en tu mente, en tus pensamientos. Por eso, repito, siempre la peor de las batallas es la batalla con uno mismo, la batalla de nuestro interior. No pretendas ganar las batallas del exterior. No pretendas que podamos ganar guerras espirituales si primero no ganamos la guerra espiritual de nuestro interior. Ay, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros pensamientos. Cómo nos limitan, cómo nos culpan. Porque el proceso espiritual de la esclavitud de nuestros pensamientos es precisamente trabajar en la culpa. No, pero yo siempre fui así. Nuestra mente es uno de los territorios más difíciles para atravesar. Te diría que es como caminar en la lava encendida de una montaña, ¿no? Caminar por nuestros pensamientos es como caminar en un mar de fuego. ¿Quién quiere? ¡Ay! Pastor, si usted pudiese entrar en mi mente. No, ni lo pienses. Ni siquiera quiero entrar en la mía. ¿Quiere que entre en la tuya? No, ni lo pienses. Necesitamos preparar la mente. Necesitamos prepararnos. Uno de las grandes herramientas o de las grandes cajas de herramientas que Dios tiene es luchar por nuestra libertad mental en Jesús. Luchar por tu libertad mental en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una cosa es estar bien, una cosa es no tener problemas, una cosa es ser un hombre o una mujer de Dios, pero otra cosa es tener esclavizado tu mente, tener esclavizada tu mente. Muchos esta mañana pueden estar aquí con mentes esclavizadas, con pensamientos culposos,
o con pensamientos que forman parte de una historia, de cómo te criaste, o dónde naciste, o dónde viviste, y que hoy, al día de hoy, en tu presente, no te dejan avanzar. Pues esta mañana lo vamos a romper en el nombre de Jesús, porque se van a liberar las cadenas de las mentes abiertas. Necesitamos abrir nuestra mente. Más de una vez pensamos que estamos bien, pero tenemos una mente cerrada. Una mente cerrada a lo nuevo. Pensamos que porque conocemos hasta tal tema no necesitamos abrirnos a conocer más y nos cerramos. No, yo no necesito. Hace un poquito tiempo atrás, charlando con un hermano, me dice: lo que pasa, pastor, que yo ya no tengo más nada que aprender. Tengo 65 años, de los cuales tengo 50 en el Señor. Y dije, ¡puf!, mente cerrada. O sea, era un límite que me estaban poniendo para decir: no, conmigo no tiene más nada que hablar. Todo lo que usted me diga yo ya lo sé. Me dijo. No me dijo eso, pero me lo dijo. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? No, pero esto es... ¿Cuántas veces? Pero yo ya pasé por acá tantas veces. Es siempre lo mismo, pastor. Mi suegra decía, Dios la tenga en la gloria, por este río he pasado muchas veces. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a vivir de los mismos pensamientos? ¿Cuántas veces nos acostumbramos a compartir con nuestros pensamientos la vida que el Señor quiere compartir? Y resulta que cuando queremos que Dios invada nuestra vida interior no lo puede hacer porque está ocupado de esclavitud mental. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable. La exhortación de la palabra de Dios esta mañana para vos, para mí, para todos, es: de la manera que pienses, es de la manera que te vas a comportar en la vida. De la manera que pienses de vos mismo, de la manera que pienses de vos misma, es de la manera que te vas a comportar en la vida. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es buenísimo. Te lo leo de vuelta. Igual está ahí arriba, creo. Sí. Dice, Proverbios 23:7. Eso para pegarlo en la heladera, Para pegarlo en la heladera. Para vos que a la mañana te levantás y decís: uy, qué día de porquería hoy. Quiero decirte, la Biblia dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De las maneras que pienses de la vida, es la vida que vas a vivir. Por eso es importante entregar todos nuestros pensamientos y todas nuestras esclavitudes mentales a los pies de Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi mente y mis pensamientos determinan mi vida. Esto es muy fuerte y muy importante a la vez. Es que toda batalla necesita tener su inicio en la mente. Por eso el apóstol Pablo dice que lo mejor que tenemos que hacer para pelear contra nuestro pecado es pelear contra nuestra conciencia, para nuestra mente. Dice que las concupiscencias, el desarrollo, el masticar, el rumiar de los pecados y de nuestros pensamientos sin resolver en nuestra mente es el que produce posteriormente pecados o límites. Ahora, pero vos me puedes preguntar: pastor, ¿cuáles son los pecados del espíritu? Para los que están anotando, te voy a contar algunos porque no tengo toda la mañana, son un montón. Pero ¿cuáles son los pecados del espíritu que contaminan la mente y que vienen de una mente contaminada a la vez? La envidia, los celos, la soberbia, el orgullo. Más despacito, bueno, sí puede, bueno, a ver. La envidia, los celos, la soberbia, el orgullo, la crítica, el odio, la mentira. Esta que te voy a decir ahora, para mí es una de las más nocivas, de las más sangrientas y de las más dolorosas. La sospecha. ¿Será verdad? ¿Qué me quiere decir? La desobediencia, la rebeldía. Hay muchas más. Pero todas estas nacen en nuestra mente, forman parte de la generación de nuestros pensamientos. Y de la actividad de nuestra mente y de la actividad de nuestros pensamientos sale nuestra actividad cotidiana, sale nuestra actividad de vida. Por eso necesitamos
salir de la esclavitud mental, reconocer cuáles son. Yo te recomiendo en esta mañana, te aconsejo en el nombre de Jesús, todas esas esclavitudes mentales que te están apareciendo en este momento, no te las estoy trayendo yo, te las está trayendo el Espíritu Santo para que esta mañana puedas venir a traerlas a los pies de Jesús y decir, ya no vivo yo, se me acabó. No te estoy diciendo que tenés que enfriar el cerebro, a ver si me entendés. No es que te estoy diciendo esta mañana, dame tu cerebro, vení que lo ponemos en agua con hielo acá, y vos te volvés a tu casa sin el cerebro. Total, el cerebro se lo dejé al pastor en la iglesia. No te estoy hablando de eso. Tener una mente abierta, una mente abierta no es ser un tipo canchero, una mujer canchera. Te estoy hablando de una mente abierta a lo nuevo de Dios. No una mente abierta a cualquier cosa, una mente abierta a lo nuevo de Dios. Por eso el tercer punto que quiero avanzar en esta mañana es precisamente ese: esclavos mentales. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Vuelvo a repetirte, es muy difícil, salvo por discernimiento del Espíritu Santo de Dios, que esta mañana podamos ver, o yo pueda ver, o vos pueda ver las esclavitudes mentales que hoy están dando vuelta por acá. Pero ¿saben qué? Hay. Y si el Señor viene dentro de un ratito, no vas a poder decir que no sabías que podías entregarla y liberarte de esa historia. ¿Amén? Porque si hay un gran desafío que tenemos todos para hacer, es abrir nuestra mente. Liberarnos. Y entender lo que la palabra de Dios dice. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para los que están escribiendo, la opresión y la cautividad mental es uno de los temas más grandes y más importantes en todo desarrollo pastoral. Por ejemplo, en mi trabajo pastoral es mi dedicación cotidiana, te diría. Todas las horas que invierto sirviendo al Señor, de lunes a viernes en la semana, en un lugar oculto donde nadie ve esos milagros de libertad mental, forman parte de mi trabajo pastoral. La mayoría de mis días los invierto liberando mentes en el nombre de Jesús, ayudando a encontrar la respuesta, ayudando a abrir la mente para recibir lo nuevo de Dios, para que cuando lo nuevo de Dios se mete, lo viejo se va, lo viejo se aniquila. Son muchas horas que por la gracia de Dios tengo en esta casa de poder compartir trabajando en la vida de otros. Por eso te digo, yo creo que en esta mañana vamos a producir un milagro que pocas veces se ve. Claro, me encantaría, por ejemplo a mí, ¿no? Me encantaría poder escuchar decir, pastor, vine con la mente cerrada y se me abrió. Claro, no hay testimonios de eso, ¿no? Hay testimonios del que caminó porque Dios lo sanó, del que le volvió la vista, pero testimonios de mente abierta no hay. Bueno, quiero decirles, yo los veo todas las semanas y digo, gloria a Dios, es posible. Bueno, yo me liberé, por eso estoy así piantado, porque Dios ha liberado, me ha liberado mentalmente. Dios me ha liberado de la cautividad de mis pensamientos, muchísimo. Quien tiene una mente cautiva tiene una mente limitada y le cuesta mucho creerle al Señor. Pero quien tiene una mente abierta, libre de todo tipo de cautividad, le cree todo al Señor. Más de uno de nosotros esta mañana está tomándome examen, a lo mejor, no digo que todos, juguemos un rato. Y bueno, sí, pero esto ya lo sé yo. Bueno, la verdad que no estás diciendo nada nuevo. Sí, transfórmense a través de la renovación de su entendimiento. Sí, tantas veces lo hemos leído, tantos mensajes hemos escuchado de eso, pero la verdad, si vos no entendés que esto es nuevo para Dios, te va a costar mucho abrir tu mente a los cambios verdaderos que Dios tiene pensado. Una de las esclavitudes por las cuales nuestra mente más de una vez se encierra en nosotros mismos es precisamente de no salir del lugar donde nos metimos o donde que precisamente o intencionalmente nos metimos. Hay veces que tomamos la decisión, ni hablar de cuando te enojas
con otro, con alguien, con el Señor, con el pastor, con un líder, con tu hermano, con tu hermana, ni hablar de cuando te enojas. Cuando te enojas, muchas veces uno dice, está bien, correcto, me enojé, y muchas veces tomamos la decisión y metemos en nuestro sistema nervioso central, en nuestra mente, el pensamiento de decir, te corto el rostro, nunca más te voy a hablar. No se lo dijimos personalmente, pero lo construimos en nuestra vida interior. Entonces cada vez que los vemos, hacemos que no lo vemos. Cada vez que nos acercamos se nos cae el pañuelo o algo. ¿Por qué? Porque en nuestra mente hemos incorporado un pensamiento que dice, no te registro. Necesitamos abrir nuestra mente. Porque cuando nosotros no entendemos eso, nos convertimos en nuestros propios... O sea, a ver, una mente cautiva, una mente oprimida, una mente, tu cerebro no libre por el Espíritu Santo, te mete en tu propia cárcel. A ver, y vos tenés la llave. O sea, vos entrás y vos salís. Es una locura, pero es así. Porque la buena noticia que tengo para darte esta mañana, además de que la gracia de Dios está entre nosotros y que se van a romper cadenas de cautividades mentales en esta mañana, es que las llaves para salir o entrar de tu cautividad y de tu esclavitud mental las tenés vos, no las tengo yo. Vos te metiste en ese lío y vos podés salir de ese lío. Por eso necesitamos llevar cautivos todos nuestros pensamientos al Señor Jesús. Vamos a ver un poco más de eso en unos minutos, pero esta es la verdad de la historia. Necesitamos liberarnos, necesitamos decirnos a nosotros mismos, vos misma, a vos misma, vos mismo, a vos mismo, decir, no voy a entrar nunca más en esta esclavitud, porque Jesús me ha hecho libre, soy libre, tengo la capacidad de renovar mi mente, de pensar en mí, por mí y para mí, desde donde Dios me ve. ¿Desde donde Dios te ve? Dios te ve desde la gracia, Dios te ve desde la restauración. Dios te ve, ¿sabes de dónde? Desde consumado es. Dios dice, consumado es. No, pero lo que pasa es que yo soy una porquería. Y venís al Señor ahí llorando por los rincones y el Señor te dice, consumado es. Consumado es. No, pero no puedo, más fuerte que yo. No. Consumado es. Mentira. Es posible. Tenés las llaves para cerrar y abrir esa cautividad. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, yo declaro proféticamente que le vamos a ganar al enemigo en la mayoría de tus pensamientos negativos, para que la gloria de Dios se derrame sobre tu vida, sobre tu ministerio, sobre tu familia. Gloria a Dios. Mente abierta es el cuarto punto. Mente abierta. ¿Por qué una mente abierta? ¿Por qué necesitamos una mente abierta? Porque podemos conocer más de Dios. Porque podemos conocer más de la vida que Dios tiene preparada para nosotros. Una mente abierta es una mente dispuesta a cambios, a no quedarse tan solo con lo aprendido. Una mente abierta es una mente abierta a disponerse a que estaba equivocado, a que estaba equivocada y que hay cambios. Cuando vos no te abrís, entonces no te abrís a los cambios. ¿Saben por qué? Porque el cerebro, dentro de toda la creación que Dios ha hecho en nuestro cuerpo, es tremendamente egoísta. Lo que aprende no lo borra. Hola, ¿me escuchás? Lo que el cerebro tuyo y mío aprende no lo borra. Es un egoísta, no lo borra. Puf, lo guardó. ¿Qué aprendiste? ¿Blanco? Es blanco, todo es blanco. Y no es todo blanco. Por eso necesitamos abrirnos, dirían los profesionales de la psicología y la psiquiatría, esta cosa maravillosa que Dios ha creado y que el hombre la fue descubriendo poco a poco, que es la maravilla para mí, la cosa más loca y más hermosa, y que trato de aprender cada día más de esta cosa del área cognitiva de nuestro cerebro. Ese pedazo, esa ventana que Dios le ha creado a nuestra mente, a nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que se abra lo nuevo. Para que se abra lo nuevo, porque si se abre lo nuevo, no es que te cambia lo viejo aprendido, te da más información, y esa información nueva te hace ¿qué? Te hace querer más. Ahora, si vos te quedás con lo que aprendiste, te convertís en un amargo, en una amarga por el resto de tu vida. No, la Biblia dice que esto es así.
Sí, ok, dice que es así, pero ponele un poco de onda, reíste un poquito. Sos un amargo, sos una amarga. Más de una vez la esclavitud mental nos convierte en religiosos, fariseos, amargos. Es más fácil recordar lo que la Biblia dice que hacer lo que la Biblia dice. Sentido común. Sentido común. Necesitamos dejarnos abrir la mente por el Señor. El Señor es un experto en esto. La palabra de Dios cuenta que camino a Maús, Jesús se encuentra con dos de los muchachos que venían hablando, dice la Biblia, de lo que había acontecido. Y en un momento dado cuenta la palabra de Dios que se pone a hablar con ellos y está hablando y dice que el Señor empieza a hablar de las Escrituras. No que lee la Escritura, sino que empieza a hablar las Escrituras. Dice la Biblia, le muestra las Escrituras desde su boca, desde su mente, desde su actuar, desde su comunicación. Le muestra las Escrituras. Y en un momento dado, cuando el Señor desaparece de la presencia de ellos, lo puedes leer bien en tu casa en Lucas 24, 36 al 45. Dice, pero cómo ardía nuestro corazón, no nos dimos cuenta, claro, cómo nos abría las Escrituras. O sea, los tipos venían encerrados ¿en qué? En un pensamiento negativo, todo estaba mal, Jesús había muerto. La política en Roma era un desastre, la muerte formaba parte de las calles, la esperanza se había muerto, que era Jesús. Dice la palabra que ellos venían ahí cerrados, que venían angustiados, seguramente venían hablando. Tal es así que le preguntan al Señor, como no lo conocieron de movida, le preguntan al Señor, pero vos no sos de acá, no sabés lo que pasó, como diciendo, pero ¿de qué país sos? Nosotros de Argentina, vos no sabés que estamos en el horno. Una cosa parecida así. Y dice el versículo 45, léelo en casa todo el pasaje. Entonces, cuando Jesús le abre las Escrituras, le abre la mente, le abre los ojos, dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ojos abiertos, espíritu abierto, mente abierta. Eso es lo que hay para nosotros esta mañana. Miren, yo quiero siempre más de Dios. Yo soy un tremendo insatisfecho en el sentido de quedarme con lo que he vivido hasta hoy o lo que he aprendido hasta hoy. Necesitamos desafiarnos a que se abra ese área cognitiva en nuestro cerebro para que lo nuevo de Dios venga, pero eso solamente se abre si vos usás la llave. Pero para que lo nuevo de Dios venga se tiene que ir lo viejo. Necesitamos eliminar nuestros antiguos pensamientos o nuestros pensamientos esclavizantes, dicen los científicos y grandes estudiosos de la mente, que recibimos por día 70.000 pensamientos. ¡Wow! Las mujeres creo que deben recibir 140.000. Pero lo más interesante de este estudio es que el 90% de esos pensamientos son negativos. Vivimos rodeados en un sistema que ha perdido el sentido común y que continuamente nos está infectando e influenciando de pensamientos negativos que hacen que creamos una realidad que no es verdad. Aunque te haya pasado lo peor cuando eras chico, aunque hayan abusado de vos, lo cierto es que los ojos que Dios tiene preparados para que veas tu pasado son ojos del presente y no del pasado. No es ver lo mismo lo que te pasó con ojos del pasado, porque cuando vemos lo que nos pasó con ojos del pasado, vemos todo grande, vemos monstruos grandes, pero cuando vemos nuestro pasado con los ojos nuevos que Dios nos da, cuando se abre nuestra mente, vemos que esos monstruos ya quedan sujetos y sumergidos a la grandeza de Jesús resucitado, a la grandeza y el poder del Espíritu Santo de Dios, que dice, yo me llevo todos tus pensamientos, yo me llevo cautivo toda tu historia, todos tus pensamientos. Qué importante que es entender este desafío para la gloria de Dios. Miren, todo nuestro cuerpo va creciendo de tal manera que si no lo cuidamos mucho se va atrofiando. La mente es igual. Necesitamos abrir nuestra mente. El otro día me encontré con un amigo periodista profesional y me dice, me recibí de licenciado en Administración de Empresas. Y como hace mucho tiempo que trabaja en una inmobiliaria, estudió para martillero público y se recibió de martillero público y estábamos tomando un café. Y le digo, pero vos sos una máquina, hermano. Es que yo quiero aprender siempre más. Y me dice, y ahora empecé a estudiar psicología social. Y ya ahí dije, pago el café yo y me voy.
Pero ¿cuántos de nosotros hemos quedado frustrados por una cuestión así? Hace muy poco tiempo atrás, charlando en el consultorio espiritual con una hermana, haciendo precisamente el trabajo de liberación mental, de liberación de opresión, de pensamientos negativos y de pensamientos históricos que lo único que hacen es molestar el presente. Me decía, pastor, la única frustración que tengo en mi vida, la única frustración, lo único que siento que le debo a mi vida y a la vida es que no pude hacer la secundaria. Pero se lo cuento para sacármelo de encima, para sanarme, me dice, porque yo ya estoy avanzada en edad para eso. Y yo le dije, no hay edad para estudiar. No hay edad para estudiar. Parte de la sanidad, de la liberación de esa esclavitud mental es que se puso a estudiar, terminó la secundaria y ahora quiere entrar a la facultad. Y yo digo, gloria a Dios, así nos hizo el Señor. Así Dios nos ha creado. Tenemos que recuperar la mente perdida. Tenemos que en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús recuperar la mente perdida. La mente perdida es una mente que entiende a Dios, que quiere más de Dios, que conoce al Señor en intimidad, continuamente, todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesitamos recuperar la mente perdida. Por eso necesitamos llevar a los pies de Jesús todas nuestras esclavitudes mentales, cualquiera que sea. Es muy probable que a lo mejor hayas nacido en una familia que no te valoró tus éxitos o no valoró tus historias. Que más de una vez tu papá, tu mamá, cuando le ibas con un 10 de la escuela, te decía, bueno, ¿sabés lo que me sale en la escuela? Muchos de nosotros aquí podemos hacer. Yo vengo de una historia parecida. Yo si no hubiese cambiado los ojos con los que miré a mi pasado, nunca hubiese podido perdonar a mi papá. Cuando cambié los ojos con los que miraba a mi pasado y empecé a ver los líos que tuvo con mi papá con los ojos que Dios me da, cuando abrí mi mente y me liberé de mis pensamientos negativos, pude perdonar a mi viejo, pude honrarlo y despedirlo en la presencia del Señor. Me liberé. Y esta es una mañana para liberarnos de tus culpas, de tus esclavitudes mentales. Es absolutamente necesario. No podemos vivir una vida plena si no tenemos una mente libre. Hola, están acá. Alguien puede decir amén. Miren, no se puede vivir, es imposible. Es imposible que vivas una vida cristiana, feliz, libre y enfrentando las situaciones de la vida y de los días de cada día si no tienes una mente libre. Una mente libre de cautividad, una mente libre de culposidad, una mente libre de cosas del pasado. Como te decía, es muy probable que esta mañana hoy aquí y se hayan quedado mirando esa historia con los ojos del pasado. Es que nosotros no tenemos la posibilidad. Nuestra mente, cuando Dios nos creó, no nos hizo con una mente que pueda recordar toda nuestra vida. Es imposible. El cerebro va, a través del subconsciente, ¿no, doctoras? Va eliminando todas las cosas y va dejando lo importante. Y es muy probable que esta mañana eso que estaba guardado a lo mejor haya salido y esté surgiendo en tu mente. Bueno, esta es una mañana para liberarnos de eso, para entregar toda esa basura en la presencia del Señor y para que el Señor se lleve literalmente todas nuestras esclavitudes. Porque si hay algo que a mí me gusta es escuchar el ruido de las cadenas rompiéndose en la presencia del Señor, diciendo, Cristo me hace libre. No podemos acordarnos, no te estoy diciendo que te acuerdes de todo o de todo tu pasado, no, te estoy diciendo que por favor pongamos en la presencia de Dios lo que te esclaviza, que pongamos en la presencia del Señor lo que te anula, porque los pensamientos y todas las esclavitudes mentales crean muros inmensos, imposibles de pasar, que más de una vez nos sacan de contexto. Y en medio de ese contexto decimos, pero ¿será posible? Nunca voy a salir adelante. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que Dios no tiene un plan para mí? No, es que las llaves para salir de esa cárcel la tenés vos. Si esta mañana abrís la puerta para abrir tu mente, pues entonces el Señor se llevará toda opresión mental, toda esclavitud y liberaremos nuestra mente y nuestra alma y nuestro cuerpo honrarán al Señor hasta que Jesús venga a buscarnos. No nos podemos acordar de todo. Recordaba mientras escribía estas líneas, por ejemplo, mi mamá, no sé, capaz que es como tu mamá, ¿no? O como todas las madres, pero mi mamá siempre dice, ¿te acordás, Dani, de Emilia, la hermana del hombre del almacén que tenía una moto que a vos y a tu hermano Alejandro les gustaba mucho?
Claro, mi vieja me está hablando de 53 años atrás. Yo digo, no, mamá, no me acuerdo. ¿Y qué me dice ella? Pero ¿cómo no te vas a acordar? Es que no me acuerdo. Porque cuando nosotros le abrimos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para limpiar nuestra mente, el trabajo es intenso, productivo, fresco y feliz. ¿Saben? Si yo no hubiese liberado mi mente, hoy seguramente estaría acá proyectando mis fracasos y mis frustraciones. Hay muchos que hacen eso, lamentablemente, pero Dios tiene preparado su premio para ellos. Hay muchos que usan este lugar para proyectar sus frustraciones y retan a la gente. Viven diciendo lo blanco y lo negro, poniendo en evidencia A y B. Pero gracias a Dios nosotros no caminamos ese camino, nosotros caminamos el camino liberador de la gracia y del poder del Espíritu Santo que dice, mira, yo vengo de chapalear el barro y todos los barros nuevos que chapaleé los voy a chapalear libres de toda esclavitud mental. ¿Será que esta mañana vos estás dispuesto, estás dispuesta a abrir tu mente para lo nuevo de Dios? Para que podamos conocer más del Señor y para que puedas desprenderte y despojarte de todas viejas historias que lo único que hacen es crear muros que no te dejan pasar y cruzar la línea. ¿Será que esta mañana puede ser? ¿Será que esta mañana será un momento en el que puedas liberar tu mente para poder perdonar a quien te hirió, a quien abusó de vos o a ese papá o esa mamá que un día no te valoró como tenía que valorarte y que eso generó un patrón en tu cerebro, en tu mente y hizo que fueras igual con tus hijos? Hoy lo podemos romper en el nombre de Jesús. Claro, yo puedo levantarme, como te decía al principio, hoy a la mañana y decir, pero será posible, ¿qué hora es? Oh, yo tendría que estar de vuelta en la cama. O puedo levantarme a la mañana y decir, hoy, en el nombre de Jesús, es el gran día de mi vida y para mi vida. Por eso en el nombre de Jesús yo digo, hoy, y declaro proféticamente en el nombre de Jesús, es el día de tu libertad y de tu esclavitud mental. Si entendés lo que está pasando, pues juntos veremos la gloria de Dios y oír cadenas romperse como una música celestial esta mañana en nosotros. Porque cuando nos liberamos mentalmente, cuando dejamos al Espíritu Santo de Dios abriendo nuestra mente, que entre en nuestra mente y en nuestra vida interior, hasta podemos empezar a decirle a Dios, te amo, Señor, te necesito, te adoro, sos lo mejor que me pasó en mi vida. Porque cuando nos abrimos la mente, no tan solo queremos más, sino que quiero más de su amor y quiero más compartir, quiero más conocimiento, quiero más de su gracia, quiero más de su bendición. Necesitamos, por sobre todas las cosas, recuperar la naturaleza perdida, salir de tantas amarguras, de esta cosa de andar cruzado de brazos por la vida, tomando el examen a todo el mundo y de no entender que la gracia de Dios ha venido para transformarnos en hombres y mujeres felices, aún en medio de las tempestades. Mente libre para la gloria de Dios y para el poder de su Espíritu Santo entre nosotros. ¿Hay alguien que diga amén? Esta mañana aquí, una persona sabia que cree, sabe todo lo que necesita aprender de más. Más de una vez hay gente que se conforma con lo que ya aprendió. Hay gente que dice, no, yo hasta acá llego. Yo hasta acá llego. ¿Cuántos mensajes muchos de nosotros o muchos de los que están aquí hemos escuchado y nunca hemos tomado decisiones? Amados, ha llegado el momento. Jesús nos está preparando no tan solo para su venida, sino para poder enfrentarnos a nosotros mismos, para que cuando vivamos esa experiencia podamos entender lo que es ser libres en el Espíritu y lo que es tener una mente fresca, una mente abierta. No vivas más esclavo de tus pensamientos, no vivas más esclava de tus pensamientos. Sanemos nuestra mente y por sobre todas las cosas recuperemos el sentido común. Digámosle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y digamos al Señor, Señor, trabaja conmigo esta mañana. Por eso en el nombre de Jesús. ¿Será que esta mañana hay quien pueda entender lo que está pasando? Vos me decís, pero pastor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder sacarme esto de la cabeza? Para poder sacarme estos rollos, estos líos. ¿Cómo hago? ¿De qué manera lo hago?
¿De qué manera? Decime cómo puedo hacerlo, porque si yo fuera por mí, como charlábamos anteriormente, me haría un agujero en la cabeza, sacaría el cerebro, lo pondría en un freezer y digo, bueno, hasta que no se enfríe no me lo pongo. O sea, ¿cómo hago? Dice la palabra de Dios. Es el apóstol Pablo que nos dice en 2 Corintios 10:5, acerquémonos con el orgullo que no le... Perdón, no es este texto, discúlpame. 2 Tesalonicenses. Mil perdones. Entreguen sus pensamientos cautivos a Jesús y Él cumplirá la voluntad de Dios sobre ustedes. Más de una vez me preguntan, pastor, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Entrega tus pensamientos, dice la Biblia, cautivos a los pies de Jesús, y Él te revelará su perfecta y bondadosa voluntad. ¿Vos querés liberarte de tus pensamientos cautivos? ¿Querés liberarte de tu mente oprimida? Pues esta mañana el llamado de Dios es: entrega tus pensamientos a los pies de Jesús y vas a conocer la verdadera voluntad de Dios para tu vida, buena, agradable y perfecta. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Yo sé que no es un tema fácil, también sé que no es lo más fácil tomar decisiones, pero yo sé que en el nombre de Jesús en esta mañana el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Dice el Proverbios 16:23, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Dios continúa dando gracia y poder para cada uno de nosotros. ¿Será que esta mañana podemos entregarle a Dios nuestra mente? ¿Será que esta mañana podés entregar todo eso que el Espíritu Santo estuvo trayendo a tu mente, que te tiene esclavizado, esclavizada desde hace tiempo, años o toda una vida, y poder ponerla en la presencia de Dios? Amados, vamos a hacerlo. Si el Espíritu Santo te está llamando, yo quería invitarte en el nombre de Jesús que puedas cerrar tus ojos allí, porque saben que en los próximos minutos vamos a escuchar el ruido de cadenas romperse y veremos la gloria de Dios entre nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús, cerrá tus ojos allí. Si vos estás entendiendo que esta es una mañana para venir al altar y entregar todas tus cautividades, por favor no lo dudes, no lo dudes. Vamos a ir a la presencia de Dios con ello. No es porque el altar tenga un poder extraño, es que digamos esta mañana en el nombre de Jesús, los pies de Cristo están aquí y el Señor nos está llamando a que Jesús se haga cargo de nuestros pensamientos. Por eso dice, llevar nuestros pensamientos cautivos a Jesús. Llevar nuestra mente cautiva a Jesús. Pensamiento, ahora te arreglás con Jesús. No me arreglo yo contigo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, si es cierto, si vos entendés lo que está pasando esta mañana, yo quería invitar a que tomes decisiones ahí, que puedas venir aquí al altar. Así, Señor, llévate esto, llévatelo. No lo quiero. Yo renuncio a esto, renuncio a esta historia. Por favor, en el nombre de Jesús. No digas, quiero ser libre. Decí, hoy me libero mi cautividad mental en el nombre de Jesús, y Dios lo va a hacer. Malos pensamientos, cuestiones, historias. No estoy trabajando sobre la culpa. No quiero trabajar sobre la culpa, quiero trabajar en lo que Dios te pide que renuncies, en lo que Dios te pide que entregues, en lo que Dios te pide que liberes. Hoy el ingreso de los malos pensamientos vienen a través de los ojos y de lo que oímos. Todo el tiempo estamos expuestos. Vemos una serie y ya tenemos ahí cuestiones que contaminan nuestra vida interior. El día mismo puede estar contaminado de cuestiones que dificultan nuestro día. Por eso yo sé que no es uno de los temas más fáciles, pero es uno de los temas que define nuestra vida. Si nosotros lográbamos entender esta mañana que mi manera de pensar define mi manera de vivir, entonces le tomaríamos en serio al Señor el trabajo de liberar nuestra mente. Es muy probable que muchos no hayan entendido lo que hemos hablado hoy aquí. Pues yo quiero ofrecerme a explicarte todo lo que no hayas entendido. Es muy probable que a algunos les cueste o les dé vergüenza tomar decisiones espirituales,
en medio de un encuentro, yo estoy dispuesto a caminar con vos en la semana y charlar todo lo que no hayas entendido. Pero hay una realidad que es la presencia de Dios entre nosotros esta mañana. Y esa presencia del Señor trae hoy libertad a la cautividad mental. Pensamientos oscuros, no tan solo de vos mismo, de vos misma, sino de otros. Ni que hablar de temas sexuales que están fuera de la bendición del matrimonio. Cuánta violencia que hay frente a esquemas mentales que terminan contaminándonos. Necesitamos poner en las manos del Señor toda su gracia esta mañana. Sí, vamos a escuchar cadenas romperse hoy aquí. Yo digo, gloria a Dios.